Buenas tardes a todos y buenas tardes especialmente a María Moreno y a Antonio Yergo. Sí, yo creo que todos los conocéis y si no, bueno, pues lo presento. María Moreno es coordinadora de enfermería de la unidad de cuidados paliativos, unidad de gestión clínica de cuidados paliativos de Reina Sofía en Córdoba, que es una unidad provincial, y Antonio Yergo es el director de esa unidad. Ellos, además de tener una amplia y larga trayectoria en cuidados paliativos, tienen también una larga y amplia trayectoria en gestión en cuidados paliativos. Como todos sabéis, fueron o son la primera unidad de gestión clínica en Andalucía. Ya tenemos una segunda unidad de gestión clínica, la de Torre Cárdenas, pero bueno, ellos fueron los que abrieron brecha y los que marcaron un poco el camino. Antonio, como todos sabéis, fue también coordinador del Plan Andaluz de Cuidados Paliativos y una de las encomiendas que le dieron fue lo de establecer más unidades de gestión clínica en Andalucía. Antonio lo que pasa es que tuvo la malísima suerte de que en marzo de 2020 vino el COVID y bueno, pues el ojo de Mordor dejó de mirar donde hacía falta y solamente miró a lo que era la pandemia. Si no hubiese habido COVID, posiblemente la situación de cuidados paliativos en Andalucía hubiese sido otra actualmente. Y bueno, pues yo deseando que empecéis y deseando aprender de vosotros. Muy bien, muchas gracias, Miguel. De nada, Bueno, hombre. eh, vamos a ver. Bueno, el motivo de hablar sí, creo que veis todo ya la presentación, ¿no? ¿Por qué tenemos que tener gestión clínica? ¿Por qué tenemos que encauzarnos en esto? Bueno, a nosotros no ha ido bien y entiendo que es la forma de organizarnos que nos puede ayudar a hacer unidades de gestión clínica, ser independientes, no ser dependientes de otra unidad. Vamos a intentar hablar algo de teoría de lo que es la gestión clínica, pero y sobre todo la vamos a ilustrar con nuestra experiencia, que no pretendemos que sentar cátedra de ninguna clase, lo hacemos con toda humildad, pero sí entendemos que es un esquema que no ha funcionado y que creo y os animo a que lo hagan todos. Como decía Miguel, ya no estamos solos, en la unidad en Almería, en Torre Cárdenas se han organizado, lo están haciendo muy bien y, y este modelo organizativo no solo nos ha servido a nosotros, sino que también le ha servido a ellos para crecer y para mejorar profesionalmente, ¿no? Con lo cual estamos pues doblemente contentos. Bueno, los retos que tenemos, no los cuidados paliativos, sino en general la sociedad, el sistema sanitario y la sociedad en general, bueno, que se ha cronificado la forma de morir, que cada vez morimos a lo largo de un proceso, ya las muertes súbitas han disminuido muchísimo, el control de los factores de riesgo cardiovasculares hace que eh, ha hecho que la necesidad de cuidados paliativos vaya aumentando. La pirámide poblacional andaluza es una catástrofe, es decir, no es una pirámide como tal. Estamos hablando de un envejecimiento enorme de la población y eso, antes moríamos de infarto y ahora es insuficiencia cardíaca. Antes eran ictus y ahora pues son demencia, ¿no? Básicamente. La enfermedad terminal también se ha cambiado el enfoque. Antes estaba muy ligado a la oncología, al paciente oncológico, pero está claro que la necesidad, el beneficio para los pacientes no oncológicos es cada vez mayor y más clara. No sabemos exactamente cuál es la población diana, las estimaciones que teníamos previas del plan, que todavía sigue vigente, están muy por debajo de la realidad, ¿no? Como sabéis, por ejemplo, el cáncer, que era la segunda causa de muerte en nuestro país, en todo el litoral norte y el Levante y Madrid, ya es la primera causa de muerte y en Andalucía probablemente en 2 o 3 años sea también la primera causa de muerte. En definitiva, nos enfrentamos a un envejecimiento de la población, a una cronificación del proceso de morir y a un aumento del cáncer, de la incidencia y de la prevalencia del cáncer. Bueno, estos son cifras nuestras, como decía, para ilustrar más o menos, yo creo que estaremos todos más o menos por ahí. Nosotros el 65% de los pacientes que atendemos son oncológicos y el 40%, el 35-40% son no oncológicos.
Bueno, la respuesta a este problema, parte de la respuesta a este problema, aunque se nos tiene un poco al margen de ello, son los cuidados paliativos. Es decir, al envejecimiento, a la planificación del proceso de morir, al aumento de la incidencia de cáncer, a toda esta serie de problemas. El problema no es la maternidad, que no se va a colapsar, no se van a llenar no se va a colapsar. Concretamente en Córdoba, para que hagan una idea, el 30% de las plazas escolares se han quedado libres este año, ¿no? O sea, se ha disminuido la natalidad y son los cuidados paliativos la respuesta aparte de este problema, porque los pacientes, y sabemos todos, hay evidencia más que contrastada, que aumentan el control de los síntomas, la satisfacción de los pacientes, la calidad de vida y, por supuesto, el coste que lleva asociado el morirse, que es muy caro. Morirse es caro, no, muy caro. Se estima que el 60% del coste sanitario total de una persona lo hace en los últimos 6 meses de vida. Pues todo esto encima. Y esto es un punto fuerte que tenemos los cuidados paliativos de cara a poder crecer y organizarnos de una mejor forma. Y es nuestro principal argumento para poder tener una estructura propia. Bueno, esto es datos de nuestra planta de hospitalización, en que, bueno, hemos ahorrado 448 estancias en el 2025, 700 en el 2024. Esto se traduce en mucho dinero, ¿vale? Cada estancia que ponéis, pues son aproximadamente 1.000 euros, 960 euros. Estamos hablando de mucho dinero por el hecho de tener un enfoque diferente a la hospitalización convencional. Bueno, todos sabemos que estamos realizados con un modelo de atención compartida. Atención compartida que nuestra experiencia es que cada vez funciona peor. Es decir, cada vez la atención primaria, por múltiples factores, está más alejada del problema de los pacientes terminales. Decir que los paliativos son de primaria, pues no tiene sentido. Tiene que haber equipos especializados que den soporte a los compañeros de atención primaria para hacer esa labor. Pero, ya digo, en nuestra experiencia, este modelo pues no está funcionando. Para ilustrarlo, por ejemplo, en el año 2021, hace 5 años, el 26% de las derivaciones que teníamos eran de atención primaria. El año 2025 es el 14%. Y además se va viendo una tendencia. Me acuerdo cuando empezamos en el 2010, prácticamente era 33% de las derivaciones venían de atención primaria, un 33% de las consultas externas y solo un 33% de la hospitalización. Ahora el 60% son pacientes, nos llegan los pacientes ingresados en otras especialidades, el 60%. Yo no sé si esta situación es equiparable al resto de Andalucía, pero me temo que son patrones muy similares. El hospital cada vez es el que genera el diagnóstico de terminalidad con más frecuencia. Y atención primaria, pues cada vez menos. Por lo menos en el ambiente urbano. Probablemente en el rural se comporte de otra manera. Seguimos estancados con una falta crónica de recursos y una falta de atención. Y esto en parte entendemos que es debido al que estar en otras unidades cuyas prioridades o cuyos fines y objetivos son diferentes, pues lógicamente nos quedamos atrás. Si hay un recurso para medicina interna, probablemente sea para la consulta de trombosis o para mucho antes que para los cuidados paliativos. Y eso ha sido una limitación muy importante que seguimos teniendo. Entendemos que estar organizada de forma independiente nos permite tener una plantilla estable y adecuada a los recursos. Otro reto que tenemos es que venimos de un histórico, no de una planificación desde cero, sino que casi se han consolidado muchas veces recursos que vienen de hace mucho tiempo. Y algo que hemos heredado ha sido una estructura de la unidad de paliativos o el equipo de paliativos como un médico y una enfermera. Nosotros entendemos que esta barrera hay que superarla, que yo creo que un médico debe estar y 3 enfermeras deberían de ser un equipo, 2, 3 enfermeras al menos,
porque entendemos que la enfermería tiene un papel muy importante y está muy capacitada para atender la mayoría de las necesidades de los cuidados paliativos, de los pacientes en situación terminal. Tenemos enfermeras tremendamente competentes, preparadas, y lo que hay que darle es el apoyo suficiente mediante protocolos, delegación de tareas y trabajo en equipo para que se pueda atender. Y es una forma importante de aumentar nuestra capacidad. Esto es ahora mismo en el esquema que estamos trabajando y esto nos ha permitido llegar también a muchos más pacientes. Otro problema histórico que tenemos es el vacío profesional, no solamente en Europa, sino en Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Israel. Bueno, es que está reconocido como especialidad o subespecialidad prácticamente en todos los países desarrollados, salvo España, ¿vale? Esto determina que la formación no es homogénea, que hay dificultad para cubrir plazas. Nosotros se nos ha dado el caso de tener plazas, no tener paliativistas, no tener personas con formación adecuada y la inexistencia de enfermería o psicología paliativa, que entendemos que son partes esenciales de la atención. Otro problema que tenemos es el de la falta de protección de los cuidadores. Es decir, lo mismo que la maternidad está protegida por una normativa laboral que hace que las mujeres embarazadas puedan tener una adecuada cobertura, para el cuidado terminal no existe. Con lo cual, las dificultades, cada vez es más complejo mantener los pacientes en los domicilios, son pacientes que van ingresando al hospital. La tendencia es a cada vez más muerte en el hospital. Mantener un 50% de fallecimientos en domicilio en el medio urbano cada vez es más complicado, porque la familia ni tienen estructura física, ni organizativa, ni capacidad, ambos trabajan, hay niños pequeños, cada vez más difícil que el abuelo se pueda quedar en domicilio, ¿vale? Y bueno, el acceso a la ley de dependencia y a material técnico tampoco está bien solucionado. Bueno, ¿y por qué no somos una unidad independiente si esto puede ayudar a resolver muchos de los problemas? Bueno, la dinámica de los hospitales, cómo funciona la cultura hospitalaria desde hace muchísimo tiempo, desde hace 50 años, es más personal, más poder, más capacidad de investigación, más capacidad de aparataje, más poder en definitiva, que a su vez se realimenta con más recursos, con más... Yo genero mucha lista de espera, tengo muchos problemas, por ejemplo, para atender pacientes en consulta y tengo mucha fuerza para demandar un nuevo oncólogo para atender esas consultas, que a su vez va a generar más problemas para... Pero esa es la dinámica que hay, ¿vale? La integración subordinada como mantenimiento de poder y presupuesto en los servicios tradicionales. Esto parecerá bien, mal o regular, pero lo que no se puede ignorar es una realidad. O sea, los servicios quieren ser grandes, tener mucha gente y mucho poder, ¿vale? Y esto nos tiene atrapados muchas veces en especialidades a las cuales realmente no importamos. Realmente no somos el núcleo de su actividad y somos como una actividad marginal que se tiene ahí, que está muy bien, pero que no den ruido y que desde luego los recursos van a ir para otro, ¿no? ¿Qué es lo que conlleva tener una unidad de gestión clínica? ¿Qué ventajas tiene? Visibilidad dentro y fuera del hospital. La de dentro del hospital, o sea, cómo se ha cambiado la cultura de este hospital desde que somos unidad, es muy notoria, es difícil de medir. Bueno, podríamos medir, pues, bueno, desde prácticas de pseudosedación que se tenían antes a lo que se hace ahora, el número de derivaciones y una mayor sensibilidad en general. Ya digo, es difícil de objetivar, pero muy fácil de ver, ¿no? La adopción de guías clínicas comunes. Nosotros somos una unidad que somos provincial, tanto Pozo Blanco, el Hospital de Pozo Blanco, como el de Cabra, están integrados en la unidad. Esto nos permite tener guías clínicas comunes, homogeneizar la actuación. Sabéis que uno de los problemas que tiene en general el ejercicio de la medicina, la asistencia a pacientes, es la variabilidad no justificada.
Esto hace que muchas veces sea ineficiente más. El hecho de pertenecer a una unidad, a una sola unidad y estar en comunicación, no solamente tener prácticas comunes, protocolos comunes, sino incluso el material. Utilizamos, por ejemplo, el material que utilizaba la unidad de Pozo Blanco para los equipos de difusión, que era muy superior al que teníamos aquí. Pues es que en el momento que eso ya lo tenemos extendido en toda la provincia, ¿no? El tener objetivos propios. Es que no me valen los objetivos de medicina interna ni los de oncología. Es que mis objetivos pasan por la actividad que nosotros queremos mejorar, donde queremos poner el foco. Oye, es que hemos visto que en las sedaciones muchas veces que no vienen cuál es el síntoma que determina el síntoma refractario ni por qué es refractario, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues vamos a mejorar eso porque entendemos que es algo esencial en nuestra actividad, que es poner el foco en eso, por ejemplo, ¿no? Interna no le preocupa, es decir, nunca va a estar en un objetivo de ello, ¿no? Estabilizar la plantilla, esto nos ha permitido también estabilizarla en cierta medida y mejorar la interlocución con otros hospitales y en general en la sociedad, ¿vale? Bueno, este es otro de las asignaturas que tenemos pendientes. Seguimos desde hace ya muchos años con convenios o acuerdos marcos con la Caixa que hacen que los psicólogos y los trabajadores sociales, que son parte esencial e integral, o debieran de serlo, de la atención, estén casi como invitados o casi pidiendo perdón por estar ahí, en muchos casos, sin acceso a la historia clínica y considerándose como personas ajenas cuando deben de estar integrados totalmente en esas unidades, ¿no? Compartiendo el sistema de información, estando en las sesiones clínicas y trabajando codo con codo con el resto de los profesionales. Pues esto es un déficit también que tenemos, que es importante, ¿vale? Bueno, hablar qué es exactamente la gestión clínica. No vamos a profundizar demasiado porque es un tema arduo y probablemente tampoco nos interese demasiado. Por lo menos quedarnos con 4 ideas esenciales. La gestión clínica no es la gestión de recursos, no es el enfoque de la gestión del gerente, ¿no? O del equipo directivo del hospital, que está centrado en el presupuesto y en los recursos globales. Nosotros estamos en hacer día a día, en médicos, enfermeros, que somos los que, con nuestras prescripciones, nuestras prácticas, nuestra actividad, somos los que determinamos la mayor parte del gasto. Somos, en definitiva, quien lo hace. Básicamente de lo que se trata, lo que trata la gestión clínica, es de la mejor práctica clínica. Evitar esa variabilidad que hablamos. Exactamente. Hacer la mejor práctica clínica. El mejor diagnóstico, el mejor tratamiento, el mejor cuidado. Eso es eficiente por sí mismo, no hay que preocuparse del dinero. Lo que hay que preocuparse es de hacerlo bien, de no hacer lo que no hay que hacer y hacer lo que hay que hacer, hacerlo bien. Eso es la gestión clínica. Porque el beneficio de hacer eso es lo más eficiente. O sea, no hay que preocuparse si es caro o no es caro. Si conseguimos los fines sin variabilidad y no hacemos lo que no hay que hacer, eso es suficiente para tener la máxima eficiencia, ¿no? Muchas veces entendemos que hacer gestión es ahorrar, es hacer las cosas bien. El ahorro viene solo, ¿vale? Bueno, se trata de integrar ambas lógicas, la de la gestión del presupuesto y de los recursos pero la receta es mucho más sencilla. La mejor práctica clínica es la actuación más eficiente que podemos hacer, resolver problemas y hacer la mejor atención. Para nosotros, bueno, cuando empezamos en el 2010, estuvimos hasta el 2015 sin unidad de gestión clínica dependiendo de oncología. Y bueno, éramos invisibles para el resto del hospital, éramos los que iban allí para cuando estaban los pacientes muy malitos para sedarlos. No teníamos planta de hospitalización, es casi literal lo que voy a decir, estábamos en el cuarto de la escoba, ¿no? Sin ventana, en un sitio, ¿no? En el rincón donde nos habían puesto allí, con un techo de cristal, porque era imposible contratar personal específico,
y una fragmentación absoluta entre lo que era el hospital, en el cual no teníamos prácticamente presencia, con respecto a los equipos de soporte domiciliario. Y así estuvimos durante 5 años. Éramos 7 profesionales en plantilla cuando empezamos. Ahora somos 61, ¿vale? Ese crecimiento no ha sido gratuito, no ha sido porque somos los más simpáticos del hospital, que lo somos, pero independientemente de eso, es porque hemos planteado objetivos y hemos puesto números y cifras a una necesidad y sobre todo a una solución y a una... No hemos planteado problemas, hemos planteado soluciones a problemas que no hemos generado nosotros, sino pues, la propia sociedad y los pacientes con sus enfermedades. Y hemos tenido un crecimiento sostenido e ininterrumpido, ¿vale? En el 2017, una planta de oncología entera pasó a cuidados paliativos. Es decir, directamente se le quitó. Puedo contar como anécdota que oncología en aquel momento tenía muchísimos periféricos, tenía 50 y tantos ingresos, una media de 16, 17 pacientes ectópicos diarios, y la solución no fue darle más recursos a oncología y otra planta, sino quitarle una. Pues desde entonces oncología tiene muchísimo menos ectópicos, ¿vale? Porque muchos de esos pacientes lo que eran terminales, ¿vale? Bueno, esto es desde el 2012, las derivaciones que tenemos, los pacientes que nos enviaban, a los que nos enviaron en el 2025. Solamente queda reflejado en la Reina Sofía. Habría que sumar unos 200 de Cabra y unos 300 de Cabra y unos 250 de Pozo Blanco, ¿vale? Y estos son los pacientes que atendemos, que hemos pasado en el año 2010 eran 126. Es decir, cómo hemos ido creciendo. Esto es para ilustrar un poco la visibilidad dentro del hospital y cómo ha cambiado la cultura paliativa en este hospital. El modelo de dependencia, supeditado a oncología o medicina interna, el presupuesto residual o compartido con el servicio de origen. Nosotros, por ejemplo, disponemos de un ecógrafo en la planta, ¿no? Es que este ecógrafo no hubiera llegado nunca a cuidados paliativos. Si no es cuidado paliativo, que lo demanda y justifica para qué lo quiere y qué problema va a resolver con él. Estándares de paciente agudo que no se adecuan para nosotros, los estándares y las métricas con las cuales se ve la eficiencia o la efectividad o el desarrollo o la actividad en general de una unidad, y un crecimiento reactivo y lento dependiendo de terceros, de lo que se nos iba aportando. Versus un modelo autónomo que es de gestión directa según la necesidad paliativa, o sea, la gestión de camas la hacemos en función de la necesidad de los cuidados de los pacientes en situación terminal, no de otras consideraciones. El presupuesto es finalista, tenemos un presupuesto tanto de capítulo 1 como capítulo 2 que está vinculado a nuestra actividad. Tenemos una métrica, un sistema de información que ha sido clave en el desarrollo de todo esto, que está adaptado a la cronicidad y al domicilio y a nuestra actividad, ¿no? Y que el crecimiento ha sido proactivo. Básicamente, cuando hemos ido a pedir recursos, lo que hemos ido a resolver un problema que ya tenía previamente la gerencia. Es decir, no hemos ido a querer a presentar problemas, sino soluciones a problemas ya existentes. La gestión clínica es antigua, viene de una ley del 2003, pero que no ha habido una definición clara y homogénea del modelo, de cómo se tiene que desarrollar la unidad de gestión clínica. Y esto ha tenido muchos conflictos entre sindicatos, instituciones, intereses particulares que nada tienen que ver con la eficiencia clínica ni con La realidad es que aunque la unidad de gestión clínica han demostrado una mejora en la práctica clínica y en la eficiencia, pues no están todo lo desarrolladas que se debe, ¿vale? Por ejemplo, en muchas comunidades, la gestión por objetivos, que está asociada a la gestión clínica, pues no hay incentivo detrás de ello, con lo cual, es casi como un brindis al sol, ¿no?
¿En qué se basa una unidad de gestión clínica? En la descentralización del poder de la gerencia, que delega en una serie de profesionales que de una forma colaborativa y compartida quieren hacer una tarea, de una forma autónoma y con una evaluación de su desempeño. No es algo de arriba abajo, no es jerárquica, es algo compartido, ¿vale? Una limitación que tenemos es que, como comentaba antes María, es que el producto que nosotros ofrecemos es un producto de un alto impacto social, pero no mejoramos, no curamos, es decir, las métricas que se están utilizando para medir el producto sanitario de una unidad de ictus no nos valen porque nuestro producto es otro. Casi siempre, y esto ya no es solo, no es solo un problema de cuidados paliativos, casi siempre es mucho más fácil medir el proceso que medir el resultado. Es mucho más fácil decir cuántos pacientes están en programa de hipertensión que cuántos ictus ha evitado, ¿no? O pues cuántas veces me dio la tensión arterial, ¿no? Pero lo que realmente interesa es el resultado clínico, donde tenemos que orientar nuestro esfuerzo es en medir resultados clínicos, que en nuestro caso es evitar el sufrimiento, prevenir reingresos, mejorar la capacidad funcional. Hacer que las personas se cumplan sus valores, creencias y deseos al final de la vida. Y a esto es a lo que me refería. Nuestra producción, nuestro producto final es una eficiencia social. Somos coste beneficioso en problemas de alta prioridad social, de mucho impacto. Paliativo es un claro ejemplo de esa eficiencia, ¿no? Esta ecuación sería para cualquier unidad, pero la nuestra es la eficiencia social, ¿vale? ¿Cómo se materializa esto? Cuando estás constituido como una unidad de gestión clínica, lo que se firma es como un contrato, normalmente anualmente, un contrato con la dirección del centro. Normalmente, ¿cómo funciona esto? La Consejería de Salud firma un contrato, que es el contrato programa, en el cual, desde la dirección política, se establece una serie de prioridades y eso pasa a la gerencia del SAS. La gerencia del SAS hace un contrato programa con cada uno de los hospitales y distritos y áreas sanitarias. Y el hospital, a su vez, con la unidad de gestión clínica, hace un acuerdo de gestión, que viene a ser un contrato en el cual se especifican qué objetivos debes de cumplir y qué medios te doy para hacer eso, ¿vale? Básicamente es cómo funciona. Hasta hace muy poquito, el 60% de los objetivos de una unidad eran impuestos por la gerencia del hospital y un 40% eran de libre elección. Oye, vamos a mejorar la sedación paliativa, vamos a mejorar la atención telefónica mediante implantación de un protocolo, vamos a mejorar, o sea, teníamos esa posibilidad. Ya no la van minimizando y estamos ya en el 20%, pero bueno, ese es el margen que nos han dado, ¿no? Al final de año se hace una comparativa. Tot aquí vols dir que ens acabes? Sí, perdón. Se hace una evaluación sobre los objetivos que te han marcado y los logros que has conseguido, ¿vale? Y eso, a su vez, determina los incentivos que se van a repartir en la unidad, ¿vale? Para todo esto hay que tener un sistema de información específico, porque Diraya no nos vale. Así de claro. Sirve para algunas cosas, pero para otras no sirve. Nuestra atención, que es longitudinal y multidisciplinar, Diraya está pensado para un modelo de atención episódico que ocurre en los hospitales, ¿no? Me refiero a Diraya Hospitales. Y lo que no se mide no se gestiona ni se valora. Y para tener indicadores que nos indiquen cómo vamos, cómo va funcionando la unidad, si va consiguiendo los objetivos, si va madurando, si va desarrollando, necesitamos tener un sistema de información
específico. Esto es a lo que me refería. El GIS está para episodios. Tenemos la lista de episodios de un paciente que ha ido a cardiovascular, que ahí está en rehabilitación, en salud laboral, en no sé qué tal. Pero nosotros necesitamos un enfoque longitudinal que dé continuidad asistencial cuando el paciente está en domicilio, cuando está en el hospital, que recoja los valores, por ejemplo, la planificación anticipada de decisiones, que para nosotros es una herramienta fundamental, absolutamente fundamental si queremos dar una atención de calidad, es que no está en Diraya, que te lees todas las evoluciones de todos los episodios para saber qué es lo que ha expresado el paciente. No hay un espacio específico para eso. Para nosotros es absolutamente fundamental. Es fundamental que yo pueda leer lo que ha dicho el psicólogo o lo que ha dicho la enfermera o el trabajador social. O sea, no son cosas que puedan estar, cosas a las que no tengo acceso en Diraya. El sistema de información tiene que ser común para todos los integrantes del proceso asistencial. Tienen que ser médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales y todo aquel que tenga algo que decir relevante con respecto al paciente. Tiene que poder registrarse los valores, deseos del paciente, que es un imperativo absoluto para una atención paliativa de calidad. Y tiene que, de ese registro, tiene que haber un análisis de datos y un cuadro de mandos que nos permita pues, ver los indicadores clave que van a gobernar la unidad. Tiene que tener acceso al domicilio, atención primaria y urgencia, a todo lo que es el proceso. Para nosotros, un paciente cuando entra en programa de cuidados paliativos, cuando entra en la unidad, sigue hasta el éxito. O porque se traslada a otra provincia a la cual no tenemos acceso, o porque renuncie a... Bueno, son anecdóticos las salidas por este tema, ¿no? Mientras tanto, el paciente lo que va cambiando es de estado. Puede estar en atención primaria, cuando el responsable asistencial es un médico, solo con nuestra colaboración. Puede estar aquí a cargo del equipo domiciliario, puede estar hospitalizado o puede estar hospitalizado en otra unidad del hospital, pero con el apoyo nuestro de los equipos de soporte hospitalario. Bueno, esto es lo que decíamos. Todos los profesionales que son relevantes en la atención del paciente deben de compartir la información. Si empezamos a segmentar, pues lo tenemos mucho más complicado. Bueno, la valoración inicial va mucho más allá de la anamnesis. No se trata de recabar todos los síntomas que diga el paciente o todos sus antecedentes, sino que vive en un segundo piso sin ascensor y eso es un dato muy relevante. O que su María, por ejemplo, su principal cuidador, que es María, pues está sobrecargada. O que procede de oncología o de otro sitio. Y la situación funcional, ¿no? Bueno, en definitiva que necesitamos una plantilla, necesitamos un sistema de registro que vaya más allá de la anamnesis. La planificación anticipada de decisiones tiene que tener una orientación pronóstica, qué grado de conocimiento tiene el paciente, qué marco legal, si tiene registro de voluntad anticipada o no, si tiene representante legal, quién es y la valoración de la capacidad. Y además, estos datos, tanto la planificación anticipada como la capacidad, son datos que van evolucionando en el tiempo, que no necesariamente se registran una vez y tiene que quedar registrado todo eso. Bueno, esto es una pantalla de dónde registramos nosotros ese tipo de cuestiones, ¿no? Ya digo que contamos con un sistema de información específico para cuidados paliativos. Que, bueno, una aplicación se llama Cicely, ¿no? Que lleva por la versión número 15, casi una versión Por año. por año, ¿vale? Bueno, la hoja de evolución, como digo, en que todos escriben en la misma zona. Por ejemplo, esto es de un paciente y, bueno, vienen distintos colores los distintos profesionales. En azul, por ejemplo, las enfermeras, en amarillo los médicos, los psicólogos en morado, en color verde oscuro me parece el trabajador social, pero todos escriben en la misma, de manera que es posible consultar datos de otros profesionales, lo escriba quien lo escriba, ¿vale?
Bueno, tenemos una rejilla para las escalas, las que consideramos más importantes, que podemos determinar la situación de un paciente con la escala aplicada. Bueno, esto sería la escala, por dar una idea de cómo está esto estructurado. Otro dato importante que se nos escapa del sistema de información convencional es la vía parenteral, subcutánea o mediante, bueno, vías centrales que pueda tener el paciente. La infusión continua, el flujo, la duración prevista, la indicación por la cual se tiene esa vía parenteral y la medicación. Medicación que no está registrada ni en receta 21 ni en el hospital, porque el medicamento de uso hospitalario porque se está aplicando en domicilio. Bueno, esta es una pantalla de la vía parenteral. En este caso, por ejemplo, bueno, se determina, los cálculos se hacen mediante calculadora para mayor seguridad, ¿no? Que se calcula en función de, por ejemplo, la morfina al 2%, pues poniendo los miligramos que quiera administrar, pues te dice cuánto de al día, cuánto suero tiene que llevar el infusor. Es como una doble comprobación para evitar problemas a la hora de preparar los infusores. También ya tiene el aviso de cuando caducan. Bueno, ya os podéis imaginar ya lo que viene detrás de todo esto. El cuidador y la familia tienen su ficha o deben tener su ficha independiente porque son parte esencial de los cuidados paliativos. Si no hay cuidadores, no hay cuidados paliativos. Y tenemos que tener identificados los cuidadores, los teléfonos de contacto, su grado de afrontamiento que tienen, los conflictos familiares que pueda haber e incluso el seguimiento del duelo. El sistema de información debe de permitir la sectorización de la atención. En atención domiciliaria, cuando coexisten varios equipos en un entorno urbano, como el nuestro, aunque también tenemos zona rural, una parte muy importante de la zona rural, pero están distribuidos en 4 equipos domiciliarios. ¿Vale? Esos 4 equipos domiciliarios, dependiendo del domicilio del paciente, tienen que ser asignados a un equipo u a otro, para que todos esos centros de salud tengan como referente al equipo para formación, para consultas, o sea, cada grupo de zonas básicas, cada zona en la que tenemos dividida la ciudad y sus pueblos aledaños, tienen un referente, un equipo referente, que es el responsable de la atención de esos pacientes directa o por apoyo a los compañeros de atención primaria. ¿Vale? Esto necesitamos listados de esos pacientes todas las mañanas, porque la situación es cambiante y todas las mañanas tienes que saber cuántos tienes asignados, cuál es tu cupo ese día, ¿no? ¿Qué enfermera es la responsable? ¿Quién es su médico? ¿Quién es? ¿Vale? Y tienes que saber cuándo se ha hecho la última visita, cuándo no la consulta, cuándo, o sea, nosotros aproximadamente, ahora mismo, esta mañana creo que había 296 pacientes en domicilio para los equipos de soporte de 296 pacientes no se llevan en una libreta. Es decir, es que tenemos que tener herramientas que nos permitan y saber en cada momento cuántos pacientes hacen más de una semana que no hemos contactado con ellos, o quién tiene puesta una vía subcutánea y quién no, o es que se pone mal una enfermera y ahora, ¿qué cogemos? Su libreta para saber dónde estaban. Es decir, necesitamos un sistema de información específico para todo ello, ¿vale? Saber los tiempos de respuesta que tenemos, ¿no? Bueno, esto es donde vamos registrando los estados, donde... ¿Y quién deriva al paciente y desde dónde nos lo deriva? ¿Y con qué prioridad, sea urgente, normal, para determinar el tiempo de atención también? Esto que veis arriba son las pestañas de la aplicación, de la biblioteca de complejidad, hoja de cuidado, evaluación psicológica, social, escala, sedación, bueno, informe de continuidad. El registro de toda esta actividad no solamente nos debe de permitir el trabajo diario, facilitar el trabajo diario, viendo qué pacientes tenemos, qué pacientes no tenemos, en qué grado de atención están, ¿no? Por ejemplo, tenemos protocolizado que los pacientes de menor complejidad están a cargo del equipo de atención primaria, siempre con nuestro apoyo cuando lo requieren. Pero si recibe una llamada, porque todos tienen nuestros teléfonos, todos los pacientes, pues se lo derivamos a su médico o su enfermera para que le dé
o enfermera gestora de casos para que ellos sean los responsables de atención. Si se ven sobrepasados por el motivo que fuera, bueno, pues ya lo volvemos a cambiar de estado y... Bueno, pues de ese registro, además de trabajar a diario con ese registro, lo que nos tiene permitido un cuadro de mando para tomar decisiones. Decisiones sin datos detrás son opiniones, eso tiene muy poquito valor, ¿eh? Bueno, esto, bueno, es una forma también de graficar los síntomas. Bueno, estos son los que marca el plan, por ejemplo, pues bueno, pues tenemos que saber que esto se está cumpliendo, ¿no? Este es el cuadro mando nuestro, ¿eh? Sin gráfica así es un poquito heavy, pero bueno, por ejemplo, cuántas visitas hospitalarias, domiciliarias, cuántas llamadas o cuánto, ¿vale? Desde un periodo determinado de tiempo, ¿vale? De aquí hay unos indicadores clave y, bueno, una serie de objetivos que evalúa, según los objetivos que nosotros hemos marcado, pues cómo vamos y demás, ¿vale? Bueno, esto lo va a contar María. Esto lo va a Tú contar hablas María. muy bien, ¿Sí? sigue tú. Bueno, como ha estado contando Antonio, bueno, o sea, estamos hablando un poco, bueno, de nuestra experiencia. Es verdad que, en cierta forma, como he leído por ahí, somos privilegiados, ¿verdad? Que se dieron las circunstancias que han permitido todo esto. Y bueno, es verdad que tenemos la posibilidad de romper esas barreras que normalmente tienen los pacientes y realmente asegurar esa continuidad asistencial que necesitan los pacientes terminales, ¿no? Parece muchas veces en el hospital que cuando el paciente está en su domicilio desaparece, ya no tiene problemas, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que ahí somos permeables en este sentido, ¿no? Cuando hablamos del gobierno de la unidad, pues siempre tenemos que buscar un equilibrio entre una gestión eficiente y las necesidades del paciente, pero siempre si nos ha guiado algo es qué alternativa elegiría el paciente, ¿no? Entonces, si nos guiamos siempre por esa decisión, no nos vamos a equivocar. En la unidad, pues tenemos un comité de dirección, porque como se decía al principio, la gestión clínica tiene que ser algo horizontal, no puede ser algo impuesto, tiene que ser bidireccional, donde se tenga un respaldo y una responsabilidad también del resto de los miembros del equipo. Entonces, bueno, nosotros tenemos, en función de las áreas a las que abarcamos, pues tenemos una serie de responsables y en los que hacemos un poco partícipes a todos de las decisiones que toma la unidad, ¿no? Este es nuestro organigrama de nuestra unidad de gestión clínica, donde, bueno, arriba está la dirección. También depende de nosotros hasta ahora la hospitalización a domicilio, aunque no atienda a pacientes terminales, pero bueno, están aparte de la atención a los pacientes terminales. En cuanto a la organización, pues se hace un plan de calidad que abarca el área asistencial, formativa, investigadora. La vigencia es de dos años y se van renovando un poco los planteamientos, los objetivos en función de la consecución de los mismos. En la asistencia nos centramos pues, en la mejora práctica y en los procesos. Intentamos casi tener protocolizado todas las actuaciones para evitar la variabilidad, que es de donde viene muchas veces la ineficiencia. La formación, una parte importante de nuestra actividad, y bueno, la investigadora, que como sabemos es la asignatura pendiente que tenemos, ¿no? En este plan de calidad, pues normalmente lo que hacemos es pues, ese ciclo de analizar, mejorar y criticar, y evaluamos una serie de puntos que creemos importantes. Pues sobre todo centrados en lo que es nuestro ámbito de actuación, los tiempos de respuesta, mejorar el registro en voluntades, las sedaciones, el uso seguro de los opioides, el mantenimiento de maletines domiciliarios, que es algo exclusivo nuestro, y bueno, pues no buscar culpables. La calidad
En la calidad, evidentemente, no nos podemos olvidar de la seguridad. Aunque hablemos de pacientes terminales, siempre es algo que tenemos que tener presente en nuestro día a día. Sin olvidarnos siempre de ese binomio de paciente-familia y también como parapeto a la hora de evitar problemas en cuanto a la seguridad. En esta cultura de seguridad siempre intentamos que evitar los errores, pues especialmente en implementar nuevas normas de atención y anticiparnos y en plantear protocolos sobre todo preventivos. Y si pasan, bueno, pues siempre ese ciclo de mejora continua analizando los errores que podamos cometer. Por ejemplo, en nuestro caso, pues la medicación, como hemos visto antes, el uso de la calculadora cuando se utilizan altas dosis de medicación, bien sea subcutánea o intravenosa, haciendo dobles comprobaciones, las presentaciones con la isoapariencia de los fármacos, incidí muchísimo en la formación hospitalaria, que es donde vemos una gran carencia, sobre todo en el uso de manejo de opioides, bueno, y el cuidado del confort, ¿no?, en el paciente paliativo. La logística farmacéutica, evidentemente, y desde el hospital es algo que también quiero plantear, el problema del material específico nuestro de domicilio, es algo que se tiene y cuesta mucho trabajo conseguir material adecuado para llevar a los domicilios. Muchas veces tenemos que acabar comprando los propios profesionales, entonces es algo a lo que hay que darle una solución. Pero bueno, se establece de manera obligatoria una revisión de los maletines para no llevar el material que no sea adecuado o el que realmente haga falta llevar siempre. El control de caducidad, nosotros tenemos un protocolo envasado del material que se lleva a los domicilios en bolsa para evitar esas caducidades y bueno, y sobre todo las temperaturas también. La comunicación es otro de los problemas y donde normalmente hay más errores, por tanto, tenemos que atar mucho las transferencias, un adecuado flujo de comunicación. Por tanto, se creó un mínimo que hay que recoger en los informes de los pacientes que están en domicilio, que se deje disponible en caso de que los equipos de urgencia tengan que acudir, donde se establezca un plan de actuación y una serie de valores y de información del paciente para que en un momento de prisa esté disponible. Por aclararlo, por ilustrarlo, desde la aplicación, cuando vas a hacer una visita, se imprime un informe de continuidad, de manera que ahí vienen no solamente los datos clínicos, por supuesto filiación, datos clínicos, alergias, bueno, todo, además de esos datos clínicos, la planificación anticipada de decisiones que esté vigente en ese momento y el último dato de evolución. E incluso se les deja a los servicios de urgencia un apartado en blanco para que ellos puedan escribir el motivo de la consulta y lo que... Si bien este punto es muy mejorable y Carmen se está trabajando para intentar con el DECU que esto sea un poco más, sobre todo pacientes frágiles o en situaciones complicadas de cara a fines de semana o, bueno, festivos que no estamos, que se le dejara un listado de alguna manera con esos planes de actuaciones establecidos un poco y no se hagan cosas que no se deben de hacer, ¿no? Pero bueno, eso se está trabajando y esperamos que dentro de poco se pueda solventar. Y luego, por supuesto, es verdad que tenemos el hándicap del acceso directo a la planta de hospitalización, evitando pasar por urgencias, y es algo que, evidentemente, evita muchos errores en cuanto a transferencia de información de los pacientes. Esto, por ejemplo, es este informe de continuidad, donde aquí se rellenaría la valoración inicial y el último evolución, la situación familiar, el grado de información y, bueno, y el plan de actuación. Conectar el hospital con la atención primaria y el paciente. En cuanto a la atención al paciente directa, el teléfono es una herramienta fantástica y de muchísimo valor, que sabiendo manejarla es verdad que es potentísima. Incluso esto se ha trabajado desde la unidad y se ha protocolizado esa atención telefónica de una manera organizada y estructurada. Y evidentemente con esa conexión con primaria
disponen de nuestros teléfonos corporativos y se envían correos electrónicos para seguimiento de los pacientes. Este es un ejemplo de ese protocolo telefónico que partió de Carmen Pérez, donde cuando se recibe una llamada te hace una guía del motivo por el que llama y entonces te va guiando para que no se te olvide qué preguntarle a un paciente y en función de esa entrevista que se hace de una manera guiada para que no se te escape nada, pues así realiza luego una visita o se lo deriva a otro profesional o simplemente con la llamada se resuelve. Entonces, bueno, es una manera, un ejemplo de que todas las actuaciones que hacemos están protocolizadas. El plan de formación está incorporado en la unidad. Se hace una sesión clínica de manera quincenal dentro de la unidad, impartida por los miembros de la unidad, con contenidos, protocolos, bioética, últimas revisiones. En atención primaria, por supuesto, siempre estamos abiertos a la demanda que ellos nos hagan. Y también en la formación pregrado de estudiantes, residentes y bueno, quien quiera. Enfermería y demás, ¿no? La investigación, como decíamos, pues bueno, es la asignatura pendiente. Tenemos poco tiempo, es verdad que tenemos a favor que hay pocos estudios y que cualquier pregunta clínica pues merece la pena un proyecto de investigación. Aquí en la unidad estamos intentando ahora haciendo investigación en cuidados con enfermería y bueno, a ver si somos capaces de sacar algo para adelante. Lo que hablaba antes Antonio de la gestión por objetivos, evidentemente formamos parte del centro hospitalario, pero donde nos marcan unos objetivos y los objetivos propios de la unidad, que cada vez son menos, pero bueno, en la medida de lo posible siempre intentamos incluir objetivos que ayuden a los pacientes, ¿no? Y que sean propios de nuestra unidad. Tienen que ser medibles, bien coherentes y factibles. Esto es un ejemplo, por ejemplo, este es el acuerdo de gestión del 2024 nuestro, donde los objetivos específicos pues se centraban en la mejora del diagnóstico de terminalidad en pacientes oncológicos o no oncológicos mediante formación de los facultativos hospitalarios, mejorar el grado de conocimiento del personal de enfermería sobre cuidado al final de la vida, mejorar el grado de conocimiento de los médicos de atención primaria, mejorar el registro de planificación anticipada de decisiones de pacientes con situación terminal, en fin, como veis, todo centrado en los intereses del paciente terminal. Como os ha dicho antes, pues tenemos sectorizada la atención por equipo para que sean referentes tanto de la población como de los profesionales sanitarios. Está sectorizado por centros de salud, bueno, por zonas básicas, por centros de salud, y está toda la cobertura que damos en la provincia. La zona norte y la zona sur lo llevan los equipos de los compañeros de Cabra y Pozo Blanco, y toda la zona de Centro y Guadalquivir la damos nosotros. Y bien, bueno, como comentaba Antonio, algo importante que surgió de un problema de oncología y la solución fue darnos la planta de hospitalización en el 2017, en julio. Aquí veis un poco la imagen de los que éramos a los que somos. Aquí falta gente, ¿no? Pero es verdad que fue un avance y algo muy importante para los pacientes. Cuando necesitábamos ingresar a algún paciente en hospitalización porque la situación de domicilio no era posible, siempre nos veíamos obligados de una manera atropellada a ingresarlo en el San Juan de Dios, que había un convenio, pero ya perdíamos ese seguimiento del paciente, ya nos desligábamos de él. Esto permite, bueno, pues que el paciente, es verdad que en la zona centro, no es como en las zonas rurales, en los porcentajes de muerte en la unidad de paliativo, en la planta de hospitalización, cada año son un poquito mayores, lo que indica también ese problema de cuidado y de organización en los domicilios. Esto ha permitido pues esa continuidad y que no se rompa el seguimiento del paciente. Entonces, bueno,
Normalmente el motivo, intentamos filiar muy bien la causa del ingreso del paciente, es verdad que son ingresos si lo hace a través de los equipos de domicilio, que no tienen que pasar por urgencias, por claudicación familiar, por una complejidad de síntomas incontrolables, una elección voluntaria del paciente en el deseo de morir en un centro hospitalario. Esta es la infraestructura, contamos de 12 habitaciones que intentamos que sean individuales, donde disponemos de unas salas familiares, salas de reuniones y, bueno, está ubicada en la 4ª planta izquierda del Hospital Provincial. Sí, es verdad que tenemos que hacer una gestión de camas y controlar un poco, si bien somos soberanos a la hora del manejo de estas camas, hay un plan hospitalario donde se establece si una unidad tiene que desbordar a otra de forma natural, donde debería desbordar, ¿no? Si bien, bueno, tenemos el recurso, entonces nosotros gestionamos dándole prioridad siempre a los pacientes de domicilio, porque es un compromiso con ellos que siempre tenemos que averiguar una cama en el centro hospitalario si lo necesitara. La prioridad media serían los traslados de urgencias, pacientes que por el motivo que sea, estando en programa de paliativos, han terminado en el servicio de urgencias y nos solicitan una cama, son los segundos a los que nos tenemos que traer a la unidad. Los ingresos programados, pues bien para una técnica o bien para un tratamiento, se programa, se les reserva una cama y la prioridad más baja serían los traslados desde otras unidades, aunque a veces eso es variable porque depende del tipo de paciente, se convierte en una prioridad máxima. Y ya os digo, las camas intentamos que sean, las habitaciones que sean de uso individual. Se hace un protocolo de acogida y de valoración, como digo, todo está protocolizado, determinamos el motivo de ingreso, la enfermedad de base y siempre nos centramos en la red de apoyo, valorar si un paciente va a ser altable, si no, y se comunica con el resto del equipo. El paciente en el centro, donde todos pivotamos alrededor de él, se establece la rutina diaria y el flujo de trabajo. Se hace una sesión clínica con una revisión de la incidencia a las 9 de la mañana con todo el personal de la unidad, enfermeros, auxiliares, trabajadora social o psicólogo, el médico de planta, yo como supervisora de cuidados, y se van repasando la incidencia uno por uno de los pacientes y se establece un poco el plan que hay con el paciente, si se plantea una posible alta y hay que iniciar una educación en manejo de subcutánea, si no va a ser altable y lo que es una claudicación hay que cuidar al familiar. Entonces, bueno, se pasa a planta, se actualizan las órdenes de tratamiento, los cambios de una manera temprana, no más allá de las 12, para que enfermería pueda hacer los cambios pertinentes y se informa a la familia un poco con un horario abierto, ¿no? Es verdad, bueno, en la unidad sí es verdad que no se informa a los familiares en los pasillos, se evita el uso de la información por teléfono si se puede hacer, la frecuencia diaria y, bueno, primero el paciente, si autoriza, pues informa al resto de la familia. La gestión del alta hospitalaria, que es algo importante, se intenta programar con antelación, al menos 24 horas. Si son pacientes más complejos, se intenta adelantar esa educación sanitaria, que luego es verdad que es lo que complica las altas en domicilio. Se coordina con trabajadora social o enfermera de caso y el sistema propio de información también es una manera de comunicar casi de manera instantánea los equipos de domicilio, porque al cambiarle de estado de hospitalización propia a no determinado y asignarle un equipo referente, ya les sale a ellos en su lista. Entonces, aunque se les comunique verbalmente, es otra de las maneras que un paciente no se pierda en las transiciones del hospital, bueno, de la planta de hospitalización propia al domicilio. Como comentábamos antes, me parece interesante, porque no sé, los que no trabajéis en el hospital, un gran volumen y, bueno, el mayor volumen de pacientes de derivaciones que tenemos procede de dentro del centro hospitalario.
Y si hablábamos antes de escribir un libro de anécdotas, de esto podrían salir varios tomos. Entonces, es un entorno muy complicado, muy difícil de trabajar y con muchos problemas, pero es verdad que es de donde sale la mayoría y creo que es uno de los puntos que tenemos que trabajar a futuro porque hay que intentar que esas derivaciones se hagan antes, en tiempo y forma. El modelo organizativo que tenemos nosotros es a través de una interconsulta hospitalaria, a través de DIRAYA. Hay un equipo específico de médico-enfermera dedicado nada más que a la interconsulta hospitalaria fuera de la unidad de paliativos, donde pues tienen que hacer un análisis de esa terminalidad, identificando el diagnóstico previo a ir a las unidades que soliciten nuestra asistencia. Se hace esa visita conjunta la mayoría de las veces, aunque la enfermera muchas veces hace su visita de manera autónoma cuando tenemos muchísimas derivaciones para ser más operativos. Y se hace un ajuste farmacológico si es necesario en las unidades y se da la información a esa unidad de enfermería de las unidades derivadoras del plan de actuación. Pero es verdad que no hay esa cultura, entonces cuando hablábamos del criterio de ingresar en nuestra unidad, muchas veces hay unidades donde nosotros utilizamos la palabra rescatar, muchas veces tenemos que rescatar a los pacientes, porque sabemos que si no nos los traemos a la unidad no se van a hacer un seguimiento adecuado de las órdenes de tratamiento. No basta con que le dejes anotados los rescates y se lo dejes todo atado, cuando va al día siguiente pues no le han puesto el rescate, no le han puesto la dosis indicada, no se ha reflejado si ha sido efectivo o no ha sido efectivo, si tenía puesta media morfina le han puesto un Enantium y muchas veces esto hace o causa que el paciente, por ejemplo, no sea altable. La familia pierde la confianza en ese control sintomático y obliga muchas veces a traslados a la unidad. El mayor de los problemas es que siempre llegamos o solemos llegar tarde. La mediana de supervivencia de los pacientes que se derivan en el hospital es de 7 días. Entonces, muchas veces hacemos unos cuidados paliativos de urgencia y en un entorno muy complicado, con otro paciente en la cama de al lado, con una cortina. Entonces, bueno, por eso el trabajo importante creo que está ya fuera de nuestros muros. También la idea incluso de los propios profesionales del fracaso terapéutico y que llegamos nosotros y que se lo quitamos todo, no se cae en el beneficio de retirar la medicación fútil y de hacer unos cuidados proporcionados a la situación del paciente, ¿no? Y el uso del sentido común. El silencio y el paternalismo que creamos que sigue presente en muchísimas unidades, una inercia cultural. Creemos que protegemos a los pacientes y muchas veces es lo que más nos complica el día a día en ese entorno hospitalario que ya comento que es tan complicado. Los servicios quirúrgicos, si el hospital es complicado, los servicios quirúrgicos aún más. Son un desafío continuo, no encuentra el médico responsable, si el paciente no se puede operar ya estorba, siempre esta lo va a trasladar, siempre es lo mismo, cuesta mucho trabajo transmitir, el abordar ese sufrimiento, ¿no? Emocional y espiritual de los pacientes. Otra deficiencia que también detectamos dentro del hospital y que es llamativo es la falta del interés por esas redes de apoyo, que muchas veces se plantean unas altas que van a ser inviables. Nadie se ha preguntado con quién vive el paciente, dónde vive, en qué condiciones, no saben los parentescos, entonces, y es algo realmente llamativo. La historia clínica, pues como biografía, tenemos esa deficiencia. Ha pasado casi 20 años, no, más de 20 años de la Ley de Autonomía del Paciente, que recoge lo que tiene que tener una historia clínica y no se tiene en cuenta en el siglo XXI que haya un apartado específico del registro de una voluntad anticipada en una historia clínica.
que sea fácil, que sea accesible. Entonces, muchas veces tiene que reconstruir en un tiempo récord, porque las situaciones que no llegan a los pacientes, es reconstruir ese relato, ¿no? Y entonces no se mide esos indicadores que estamos acostumbrados, no se registra esa calidad percibida de satisfacción del entorno, la adecuación terapéutica, el alivio del sufrimiento y la comunicación eficaz. Esto lo cuento yo, lo cuentas tú. Te ha tocado a ti. Bueno, por poner alguna cifra, nosotros atendimos el año pasado 935 interconsultas hospitalarias, que son casi 5 diarias. Los tiempos de respuesta nunca han superado las 48 horas, aunque por ley son 3 días, lo que nosotros sí que nos marcamos, más del 95% se han atendido en menos de 24 horas. ¿Sí? O sea, y como decía María, es un entorno hostil en el que nos queda muchísimo trabajo que hacer. Y no me quejo de que ha ido cambiando muchísimo la cultura del hospital, o sea, que es que si mal está ahora, había que mirar un poquito para atrás para ver cómo se ha avanzado en este tema. Pero sí, hay que seguir trabajando muchísimo en este tema. Bueno, en cuanto a... dedico un apartado específico a la supervisión de cuidado. En realidad me quiero referir a los cuidados de enfermería como parte importante de esta sesión clínica. Es verdad que estamos hablando de gestión. Yo llegué como enfermera a cuidados paliativos de manera casual y estuve en domicilio desde el 2010 hasta que se creó la supervisión de cuidado de la unidad de gestión clínica de cuidados paliativos cuando nos dieron la planta de hospitalización. En 2 ocasiones he tenido que presentar el proyecto de gestión y ahora próximamente hay otra convocatoria que no sabemos todavía qué haremos. Pero se nos tuvo en cuenta como una figura más dentro de los cargos intermedios del hospital, con voz propia y con un proyecto propio. Si bien es verdad que yo exigí que fuera una supervisión de cuidados, no una supervisión de gestión de personal y demás. Evidentemente, entiendo, sabéis, muchos de los que estáis en la sesión, lo que supone ser un cargo intermedio, sobre todo de enfermería. Somos chicas para todo. Se nos encargan todas las tareas, desde la decoración navideña de la planta hasta la gestión de los pacientes y la gestión económica y los acuerdos de gestión y demás. Pero sí es verdad que el mayor riesgo es no perder la visión asistencial por la burocracia. La burocracia es necesaria, pero siempre eso, manteniendo el foco en el paciente. Somos los raritos dentro de la institución, somos iguales, pero somos diferentes. Es verdad que aquí tenemos claro cuál es el papel de la enfermería, del cuidado, y bueno, el enfoque es personalizado y coherente. Los pilares de esa gestión de los cuidados, pues es una comunicación fluida, sin mensajes contradictorios, se trabaja y se habla, enfermería puede hablarle al facultativo, las TCAE, los psicólogos somos, teniendo en cuenta siempre el plan terapéutico único. Otro pilar es el protagonismo de la visita de enfermería en los equipos de domicilio, para hacer una gestión inteligente de los recursos que son limitados y cada vez tenemos más demanda. Entonces, bueno, hay que intentar diversificar un poco esos recursos. Se puede hacer revisión de seguimiento de tratamientos, apoyo directo a los cuidadores y el acompañamiento es fundamental en este sentido. Esa autonomía de la enfermera de soporte hace un trabajo de coordinación entre los niveles asistenciales, prioriza, hace un triaje, la complejidad, manejo de medicaciones en domicilio, educación sanitaria, formación. A nosotros ahora actualmente se nos ha ampliado el soporte domiciliario en recursos de enfermería y por tanto se ha reestructurado hace poco pues 2 cupos de enfermera referente con su médico y otros 2 cupos y luego una enfermera de apoyo transversal a estos 2 cupos para reforzar tanto visitas de enfermería, formación, que se pueda iniciar la investigación en cuidados, gestión de las derivaciones de DIRAYA, darle un poco
esa reevaluación y esas visitas de apoyo, de acompañamiento que muchas veces no podemos hacer por la carga asistencial, que se puedan hacer, y esperamos que con esta reestructuración del modelo se le pueda dar respuesta a esas necesidades. Evidentemente, ese plan no puede ser un plan estandarizado en enfermería en función del motivo del ingreso del paciente. Tenemos que orientar los cuidados. La alta domiciliaria, los informes de continuidad de cuidado no pueden ser un corta y pega, no podemos dar mensajes absurdos de que beba 1,5 litros de agua a un paciente que prácticamente no tiene vía oral, ¿no? Entonces, tenemos que dar recomendaciones específicas y crearon recomendaciones en el módulo de cuidados sobre pacientes terminales. Lo que hablábamos de esa autonomía para una gestión ágil de los síntomas, una sedación rápida en caso de urgencia aquí en la planta de hospitalización, seguimiento protocolizado de la sedación paliativa y, bueno, formación en el manejo avanzado de medicación. La seguridad clínica adaptada a la fragilidad, no podemos escatimar, como decía Antonio, en recursos porque el paciente sea terminal, si las guías marcan unos determinados productos porque es lo indicado y unos ciertos cuidados, hay que hacerlo bien adaptando y si nos escapamos de esos protocolos hay que justificarlo, tanto en prevención de lesiones por presión, accesos vasculares, pues el coste no se debe de limitar por eso, desde jeringas precargadas, fijaciones sin sutura, cremas barreras, superficies especiales, sistemas cerrados, apósitos, el alivio de la presión. Por tanto, esto no puede depender del coste. El entorno de despedida, como decíamos, siempre la prioridad de la habitación individual, si está en el centro hospitalario, respetando pues la intimidad de la familia. Bueno, una de las obsesiones que hemos tenido en esta unidad es vivimos en un entorno hospitalario, un hospital que funciona muy bien, que tiene muy buen nivel científico-técnico y que hay unidades muy buenas. Nuestra ambición siempre, yo lo comento, yo quiero ser como cardiología, o como neumología, o como digestivo, como cualquier otra unidad. Una de las claves para no solo ser bueno, sino parecerlo, es la acreditación. La acreditación, además de parecer bueno, nos ha hecho hacer una reflexión profunda sobre nuestra forma de trabajo. Y a pesar de que tiene muchísima burocracia y muchísimos informes, muchísima tarea que a veces se pueden entender como absurdos, sí que nos ha servido este proceso para hacer eso, una reflexión sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y es verdad que empezamos con la acreditación en el 18, una vez que nos constituimos como unidad de gestión clínica, tuvimos planta de hospitalización, y hemos ido escalando distintos niveles. Ahora mismo somos una unidad certificada por la Agencia de Calidad Andaluza, de Calidad Andaluza, como excelente, que es el nivel más alto de acreditación de calidad. Es algo que no nos hubiera permitido hacer si hubiéramos seguido en oncología. Y ya digo, al margen del esfuerzo que ha supuesto la acreditación, sí ha sido también una reflexión que nos ha ayudado mucho a mejorar. O sea, que es un camino que también creo que hay que implementar y estar a la altura del hospital que estamos. Uno de los problemas que tenemos los cuidados paliativos, que no está en ninguna transparencia, es el complejo de inferioridad que arrastramos. Probablemente porque a base de decírnoslo casi que no lo hemos creído. Pero no tenemos por qué tenerlo, porque podemos hacer un trabajo excelente de la máxima calidad y de la máxima utilidad para los pacientes. Y es que tenemos que creérnoslo porque somos capaces y realmente lo hacemos. Y ya digo, la acreditación es una herramienta para decir, bueno, estamos entre los mejores. En el momento en que nos acreditamos, había 3 unidades en este hospital que eran excelentes y nosotros fuimos la 4ª. Por lo cual, creo que el complejo de inferioridad es algo que ya digo, que arrastramos los cuidados paliativos porque siempre hemos estado marginados, digamos, y dependientes, pero yo creo que no es así y que debemos de demostrarlo. Yo, ya digo, lo decía al principio, estoy muy contento que Almería, por ejemplo, se ha embarcado en esta historia y creo que le está yendo muy bien, de lo cual creo que es un camino que no solo nos funciona a nosotros, sino que le está funcionando a otros, lo están haciendo muy bien. Si queremos emprender el camino de la gestión clínica, de tener una unidad,
¿Qué es lo que hay que hacer? Lo primero, liderazgo. Es necesario que haya gente que tire de esto. Y ese liderazgo, a ser posible, compartido entre médicos y enfermeras. Creo que es lo ideal y es lo que ha ocurrido aquí. Y en mi experiencia yo creo que es la mejor forma de abordar esto. Alguien que sea capaz de... Y liderazgo no es que se mande mucho, sino que realmente sea capaz de aglutinar sobre una idea, que es la de hacer mejor las cosas y de tener más presencia y de tener más autonomía, querer hacer las cosas y que sea capaz de aglutinar la voluntad del resto de los profesionales. Tenemos muchísimas fortalezas y muchísimas oportunidades. La amenaza que supone el crecimiento demográfico y las necesidades de enfoque paliativo de los pacientes, los crónicos avanzados terminales, que son terminales, es que es un problema terrible que el sistema, tal y como está orientado el sistema hospitalario, no es capaz de dar respuesta. Pero es que primaria tampoco es capaz de dar respuesta. Tenemos para los pacientes más complejos. Tenemos una oportunidad enorme que debemos de aprovechar. Trabajamos bien, trabajamos desde el punto de vista ético y de respeto hacia los pacientes, que estamos a otro nivel con respecto a la atención, digamos, convencional. Y tenemos que aprovechar esa fortaleza. Tenemos que trabajar protocolizadamente y evitar la variabilidad inadecuada. Es que en este aspecto tenemos que documentar lo que hacemos y hacerle caso y evaluarlo continuamente para ir haciendo las cosas. Trabajar de una manera más rigurosa en ese aspecto. Mantener la disponibilidad y capacidad resolutiva, tenemos que ser tremendamente accesibles y resolutivos. El hospital nos tiene que ver como una herramienta que resuelve problemas, que es lo que hacemos aquí, ¿no? Cuando nos llama la dirección con un paciente que lleva 2 meses, que no hay camas, que tal, que cual, recurren a nosotros porque al final damos la solución más adecuada para ese paciente. Y mejorar y extender la cultura paliativa como una misión de futuro, no solamente en unidades, sino en el hospital y en el resto de atención primaria. No es una oportunidad organizativa, no es solo una responsabilidad ética y social, no es algo optativo. Los paliativos no son algo optativo por lo que haya que apostar. Es una realidad que es la mejor forma de abordar una situación clínica de final de vida en la que la mayoría de la población se está viendo inmersa. Bueno, yo voy a dar un mensaje publicitario. Hemos hecho un libro horrible de lectura para... Si alguien tiene insomnio, se lo recomiendo mucho. Para no tomar lorazepam, leer un poquito del libro. Todas las unidades que queráis, un par de ejemplares, nos mandáis un correíto y os lo enviamos, ¿vale? Solo que nos invitéis a café cuando vayamos por allí. Es un manual de gestión de unidades de cuidados paliativos, que no he dicho el título. Ah, bueno, sí, es un manual de gestión de unidades de cuidados paliativos. Que no es una novela romántica. Por eso digo que si alguien tiene insomnio, que abandone el lorazepam o el lormetazepam. Vamos, lo estáis vendiendo súper bien, ¿eh? Nosotros decimos la verdad. Es que somos de paliativo, no, ya nos gustaría poder decir otra cosa, pero... Bueno, esto parece que es un ejercicio de prepotencia. Sabemos, escribimos un libro porque, bueno, es más bien un gesto de humildad, de compartir lo que sabemos entre otros que saben tanto más que nosotros, probablemente más que nosotros. Pero bueno, como no tenemos vergüenza, pues lo publicamos y ya está, ¿no? Para que... Hay aspectos, por ejemplo, muy concretos de qué material tiene que llevar un maletín, pero es que nosotros lo tenemos protocolizado así, que cuántas ampollas de metoclopramida tiene que haber en un maletín médico, o cuántas sondas vesicales tiene que llevar la enfermera, o cuántas... Bueno, creo que puede ser de ayuda a otro y que sepáis que os lo mandamos encantado, ¿vale? ¿Hay alguna pregunta o algo que... ¿Hay alguien despierto? O... Hay muchas preguntas en el chat, muchos comentarios y mucha envidia también. Sí. Ha costado muchísimo trabajo. De verdad, no os podéis imaginar qué pelea tan enorme ha sido esto, ¿eh? Es decir, es que... Porque hay aquí unos profesionales extraordinarios que han tenido una fe enorme en este proyecto y lo han apoyado siempre y en este aspecto no ha habido fisura. Estamos rodeados de una gente fantástica y es verdad que cuando hemos ido en esa dirección,
pues no ha cundido, esa es la verdad. Pero ha sido muchísimo esfuerzo. Pero ya no estamos solos, ya somos 2 unidades en Andalucía y probablemente, porque creo que si no cogemos la mayoría de edad, si no, no vamos a crecer nunca, no vamos a poder, no vamos a poder salir nunca de estar eso en segunda división, ¿eh? Cuando ahora mismo podemos ser de los servicios más eficientes y que mejor respuestas den a las personas al final de vida pues de toda la organización. Antes de empezar a leeros preguntas y comentarios que hay en el chat, no sé si a lo mejor María, Antonio, como sugerencia sería más práctico que lo hagáis al revés porque están poniendo algunos correos electrónicos en el chat. ¿Por qué no ponéis vosotros un correo de la unidad donde os puedan Sí, solicitar el libro? sí, A lo claro mejor que es sí. más fácil, ¿no? Y que directamente os escriban y os lo soliciten. Y vale. ¿Cómo era? ¿C paliativo eso? Sí. Pero vamos a poner Vale, pues entonces para todas las personas que estáis escribiendo que habéis preguntado que tenéis interés, por favor, copiar ahora este correo que está escribiendo Antonio y le podéis solicitar ahí el libro, que creo que ha sido una idea buenísima. Por ¿Qué os cierto. parece? O por correo lo mandamos online, ¿no? No, o en físico, como lo prefiráis. Sin decir, mira, prefiero en físico y online. Yo digo, en físico, yo digo, para el insomnio yo creo que es muy adecuado. Antonio, por favor. Venga, pues entonces empezamos y quizá por una intervención de viva voz. ¿Alguien quiere romper el hielo? Miguel, ¿Sí? ¿te has abierto micro porque quieres hablar? No, hombre, yo tan solo dar la enhorabuena a María y a Antonio. La sesión es magnífica y con datos contundentes. Y bueno, es lo que tú dices, hay que dar aquí un poquito el salto de fe, porque es la única forma de crecer. Como sigamos a medias tintas, no crecemos. En algunos, sí os puedo decir que en algunos sitios de Andalucía están surgiendo ya jefaturas de sección. Bueno, poco a poco. Concretamente aquí se está intentando una jefatura de servicio. Ujú. Y bueno, y hay visos de que pueda ser así. Es que la jefatura de sección ya es importante, pero seguimos supeditados a una especialidad que no es la nuestra. Exactamente. Tenemos que quitarnos, yo digo, el complejo de inferioridad. Somos una unidad más y damos una respuesta diferente y diversa. Y creo que es que ni la metodología de trabajo ni el cuerpo de doctrina es que son diferentes. Yo no me identifico con la oncología, tampoco con la medicina interna, tampoco con la medicina de familia, ¿no? Que esté más próximo quizá a ella que a otras, pero es que hacemos algo diferente. Nuestra organización tiene que ser diferente, nuestro sistema de información es diferente y yo creo que merece la pena que nos organicemos de forma diferente. Pues sí os puedo decir eso, que en algunos sitios de Andalucía sí parece que, además de la unidad de gestión clínica de Almería, de Torre Cárdenas, alguna ya ha salido, alguna jefatura de sección, ¿no? Qué bien, Está pendiente de publicarse, pero bueno, pero poco a muy poco, bien. poco a poco. Pues claro que sí, poco a poco dando pasos. A ver, voy a ir leyendo preguntas. Bueno, si alguien quiere intervenir, puede levantar la manita o abrir el micro o solicitarlo de alguna forma. Por ejemplo, Ana ha preguntado, Antonio, cuando has estado presentando a vuestra Sicily, Sí, si está disponible esa aplicación para importarla a otros lugares. sí. No es una aplicación corporativa como tal, pero nosotros lo que estamos trabajando ahora es por hacerla corporativa en el sentido de lo ideal es que muchas de estas cosas que estamos planteando se incorporen a Diraya, porque la planificación anticipada de decisiones, por citar algo, no es patrimonio exclusivo de los paliativos, creo que es algo que debería haber recogido todo paciente que tiene una enfermedad avanzada o una enfermedad crónica, pero lo estamos haciendo y lo que se está cambiando es de arquitectura para que ataca a bases de datos corporativas
está el login mediante el EDAP, o sea, tiene elementos de seguridad y de confidencialidad y de acceso corporativos para que se pueda instalar en cualquier hospital. Yo creo que estará disponible en esa versión dentro de unos meses. Y bueno, por supuesto, vamos, ojalá se pueda montar. Yo creo que es una herramienta que ayuda muchísimo, porque como si no tienes datos, tienes opiniones, no tienes fuerza ninguna para poder defender lo que estás diciendo. Desde luego a mí me han dado una envidia todas las diapositivas donde presentaban datos de vuestra unidad. Porque estamos, bueno, estamos rizando el rizo del rizo para sacar datos para la elaboración del plan. Y claro, es que sería tan Nosotros el cuadro de fácil. mandos que tenemos está muy bien, porque además lo tenemos en tiempo real, o sea que te puedo sacar el cuadro de mandos de lo que se ha Claro. hecho hoy, de lo que se ha hecho esta semana, o Es que con un comparado sistema con de el mismo información en periodo del año anterior. condiciones, luego haces así y te sale el informe y no estás Sí, haciendo sí. palitos y, en fin, sin comentarios. Bueno, Jacqueline ha levantado la mano. Jacqueline, ¿puedes abrirte el micro? Como es, discúlpame, antes de empezar, como estamos un poquito tarde, vamos, podéis hacer todas las intervenciones que queráis hasta que Antonio y María se desconecten, Se desmayen. pero intentad no alargaros mucho, ¿vale? Venga, Jacqueline, por favor, gracias. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, muy bien. Soy la doctora Jacqueline Mundaca. La verdad es que fue inspirador y les agradezco muchísimo la charla. Yo estoy desde Chile, de un lugar muy alejado que se llama Puerto Montt. Y hoy día la experiencia que ustedes cuentan me sirve de inspiración porque estoy luchando con hacer esta sección de cuidados paliativos universales en atención primaria. O sea, en el fondo ofrecer un poquito de lo que ustedes tienen, pero desde la atención primaria porque el nivel hospitalario no lo ofrece. ¿Ya? Así que ha sido maravilloso escucharlos y por favor les pido su libro, Claro que sí. agradecerles de todo ese corazón paliativo y de verdad que muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias a ti, Jacqueline. Claro que te lo enviamos. Esperamos que te vaya muy bien. Sí. Mucha Hay algo que me he suerte. explicado de los organigramas de la unidad y yo indiscutiblemente soy el jefe, pero la que manda es María. Sí. Es decir, que algo que no he aclarado. Él tiene un mantra que dice, lo vamos a hablar, pero lo vamos a hacer así. Yo, cuando has dicho lo de que no es una novela romántica, ¿cuántos años lleváis vosotros dos casados? Pues llevamos 16 años. 16 años, sí. Bueno, pues algo de romántico sí que tiene, ¿no? Bueno, romántico no sería la No, palabra. pero casi. No, nos soportamos, que lo... Lógico, no sé. Bueno, se ve que todavía tenéis una convivencia decente, que ya es Sí, algo. sí, claro que sí. Bueno, sigo leyendo mensajes en el chat. Joaquín nos dice, enhorabuena por todo lo conseguido en vuestra UGC, pero falta mucho por hacer en el resto de provincias. Hablo especialmente del área de gestión clínica Jerez, Costa, Noroeste y Sierra de Cádiz, que solamente con leerlo ya se ve que hay dispersión geográfica ahí para un rato, ¿no? En la actualidad estamos trabajando para tener una planta de cuidados paliativos, pero donde tenemos que ponernos las pilas es en los equipos de soporte de cuidados paliativos domiciliarios. Contamos con 2 médicos y 3 enfermeros para todo el área. Me gustaría una homologación del programa informático, continuidad de los protocolos, un sinfín de demandas para mejorar los cuidados paliativos. Gracias por escucharme. Sí, bueno, muchísimas gracias por la aportación. Para nosotros lo más importante, aunque hemos hablado mucho del hospital, porque es la raíz de muchos de los problemas ¿no? y cada vez, pero para nosotros lo importante son los equipos domiciliarios, con muchísima diferencia. Y el hospital, que no lo he aclarado antes, pero un hospital de corta estancia, nuestra estancia media son 6-7 días. Un hospital de agudo, no es un hospital de media estancia, pero vamos, fundamentalmente orientado a dar soporte al equipo domiciliario. Cuando Carmen, o Charo, o Raúl, o Ima mandan un paciente al hospital, es que hay que mandarlo al hospital. Es que contienen tremendamente a los pacientes y el porcentaje de fallecimiento en domicilio de los pacientes a cargo del equipo domiciliario es por encima del 60%. Es excelente. Pero está para dar apoyo por eso somos muy conservadores a la hora de asignar camas, de traer pacientes, porque hay 300 pacientes en la calle atendidos por esos equipos. Cuando un equipo necesita ayuda hospitalaria, no puede ponerse en una puerta de urgencia ni una demora, no. Hay que atender al paciente inmediatamente. De hecho, yo bloqueo 2 habitaciones para domicilio.
antes de irme, bueno, si puedo, las bloqueo porque si no sé que me voy a encontrar pacientes de otras especialidades al día siguiente y yo le tengo que dar respuesta al domicilio. Por eso, cuando decía, es que hay que reforzar el equipo de atención primaria, claro, es que es la base de esto y es lo más importante. Esto es un apoyo, una unidad de apoyo a esos equipos. Así le entendemos. Pero lo que hay que intentar, por ejemplo, es objetivar. Ya no es decir, es que son 1 por 80.000. Bueno, eso puede ser un dato. Es que de los pacientes atendidos, tanto han muerto en el hospital y los que no han tenido cobertura han tenido tanto. Es que la estancia en el hospital viene siendo unos 900 euros al diario, cuando más allá de los euros, es que la voluntad de la mayoría de las personas es fallecer bien atendidos. Lo que no quieren es estar abandonados, pero quieren estar en su domicilio. Toda esa fortaleza es la que hay que hacer, hacer un proyecto que dé respuesta a ese problema y llevarlo a la dirección. Es decir, el problema ya está, no lo vamos a generar nosotros. El problema ya está. ¿Cómo lo vamos a...? Y sabemos que la atención convencional no es la adecuada, ni para el paciente, ni en resultados, ni económicamente para el hospital. Entonces, lo que dice la primera es dónde quiere gastar el dinero. En algo que no funciona para estos pacientes o en algo que ha demostrado su efectividad. Claro, pero es que lo fundamental son los equipos domiciliarios, vamos, eso no hay la más mínima duda. A ver, pregunta para Miguel. Miguel, atención. ¿Esto es para dar envidia al resto? ¿Y ¿Perdón? para cuándo un sistema informático, un programa informático para todos? Sí, hubo un intento... Para Miguel. Ah, para Miguel, para Miguel. No, pero Bueno, contesta Antonio, tú, si tú quieres Antonio. contestar también. Antonio, No. contesta tú. A ver, Miguel. Yo entiendo que la pregunta es que si esto debe dar, o sea, si digamos Si es para dar envidia. el despliegue de recursos que han planteado María y Antonio es para dar envidia para todos. Yo creo que no, que esto es primero para que seamos conscientes que si ellos han tenido o ellos tienen, perdón, este despliegue de recursos es porque, como dice Antonio, se lo han trabajado y se lo han currado. Y partiendo de bueno, esto es como todos, todos los actores tienen que estar alineados, empezando por la dirección gerencia de los hospitales, de los hospitales o los distritos sanitarios o de la área de gestión sanitaria. Tienen que creer en cuidados paliativos y bueno, y después tienen que tener unos cargos intermedios, como son María y Antonio, que también crean en estos cuidados paliativos y también en las unidades, en los servicios, tiene que haber unos profesionales que quieran seguir estando en cuidados paliativos. Si están alineados los tres actores o las tres actrices, como queramos decirlo, es posible conseguir más recursos. El problema es cuando no nos creemos esto del todo y queremos que nos den más recursos. Así no funciona. No, Antonio, tú y Sí, María. estoy totalmente de acuerdo, Miguel. Y un problema que tenemos, por no citar los de otros, que efectivamente tenemos problemas externos, pero el primero que tenemos somos nosotros mismos. Exactamente. O creemos en nosotros mismos, en nuestra capacidad de poder cambiar las cosas, de crecer y de hacer las cosas de una forma rigurosa, o creemos en el papel que tenemos, pero si no, difícilmente se lo podemos pedir que a otros crean en nosotros. Y, creo que un problema muy serio que tenemos, ya digo, es un complejo de inferioridad que viene por el maltrato continuado que hemos tenido por el sistema, por no tener en consideración algo que el resto de los países de Europa o desarrollados sí que lo tienen, que tienen otra consideración, y nosotros pues no lo hemos tenido. Pero si creemos en nosotros mismos, yo creo que los demás van a empezar a creer también en nosotros. Quiero decir que somos capaces de hacer un trabajo riguroso y serio y plantearlo y documentarlo y hacerlo. Por cierto, no lo he comentado. Si a alguien le sirve para algo los protocolos que nosotros manejamos, tenemos 20 y tantos, 23 o 24 procedimientos operativos, Sí, preguntar. o PTT o procedimientos normalizados de trabajo, que si os interesa, bueno, pues lo podemos facilitar por si a alguien le sirven de ayuda, no son la Biblia, pero que a lo mejor le dan una orientación sobre qué tenemos protocolizado. Nos quedan muchas cosas por hacer, pero bueno, qué es lo que tenemos ya planteado, ¿no? Genial. A ver, Carmen, ábrete micro.
Hola a todos. ¿Se me oye? Hola. Hola María. Sí. Hola, Carmen. Hola. Bueno, yo siempre que hablamos, sabéis que digo que soy una chica con suerte, ya veis por qué. Pero Carmen, para quienes no lo sepáis, trabaja en la unidad que acaban de presentar Antonio y María. sí, Y es la responsable de los equipos de soporte domiciliario bueno, soy de COVID. la irresponsable de... Bueno, yo creo que con Miguel además lo hemos hablado muchas veces y por recoger una idea que me parece fundamental de muchas ideas muy buenas de la charla y lo vuelvo a decir, tengo mucha suerte de tener estos súper compañeros y súper responsables de nuestra unidad, porque es un hijo de todos nosotros. Em, un sistema de información común donde tengamos datos, no, datos objetivos de qué hacemos y de dónde partimos, porque no podemos pedir si no sabemos qué estamos haciendo, no podemos pedir mejoras si no sabemos de dónde partimos, no podemos compararnos y en paliativo uno de los grandes déficits que yo desde históricamente que me acuerdo que andamos por esto es que no contamos ni siquiera los mismos datos, no medimos los mismos pacientes, no tenemos un hilo conductor común, un lenguaje común a veces donde no sabemos lo que es un evento en un paciente, donde en otra unidad se mide otra cosa. Entonces, si solamente consiguiéramos para empezar que tuviéramos un sistema de información que, bueno, trabajar con el que nosotros tenemos, que puede ser cualquier otro, pero la verdad que tiene una potencia brutal y nos permite poder hablar, como dice Antonio, con datos. No es dar voces en el desierto sobre teoría o impresiones, sensaciones que tenemos los profesionales, porque eso no vende lo que hacemos. No, si no tenemos datos detrás de todo lo que hagamos y podemos medir y demostrar que de verdad somos eficientes, yo empezaría por ahí. Yo creo que en unidades más pequeñas, unidades más intermedias, luego ya veremos cómo se procedimenta todo, ya veremos cómo esto se pone en práctica, pero empezar por tener un sistema de información que nos permita medir todo lo que se hace cada día para poder hacer una puesta en valor de lo que hacemos y poder, a razón de eso, demandar las necesidades para nuestros pacientes. Pero si no, para mí creo que la base fundamental para empezar a orquestar un sistema como el que nosotros tenemos. Y en eso Antonio fue, bueno, pues la caña y es lo que nos ayuda es súper potente. El sistema nos permite todo, hacer un seguimiento continuado de la sedación, del dolor, de las visitas, de los fármacos que usamos, de todo. Entonces, también para la calidad y la seguridad, ¿no?, de la asistencia sanitaria, pero sobre todo eso, tenemos que tener un lenguaje común y saber qué medimos y qué estamos haciendo si queremos, pues por lo menos tener datos detrás de las palabras. Las palabras no pueden estar vacías de contenido, entiendo yo. Ujú. Gracias, Carmen. María, hay una pregunta de Esperanza para ti, creo. ¿Qué ratio de enfermera-paciente tenéis? ¿Dónde? En el domicilio, bueno, lo que hemos dicho. No lo especifica. No lo especifica. Bueno, en el domicilio, pues hay unos 300 pacientes en domicilio. Se divide ahora mismo, bueno, entre 4 equipos y luego, ahora con las 2 enfermeros de apoyo, van un poco haciendo tareas que se dejaban de hacer o no se hacían del todo lo que quisiéramos por esa falta o esa demanda asistencial. En la planta, normalmente tenemos las 12 habitaciones ocupadas, son 12 pacientes, más cuando tenemos pacientes de oncología, que suelen ser pacientes casi terminales, pero muy complejos, porque se hacen unas actuaciones, son muy intervencionistas. Son pacientes donde no o tenemos claro que un paciente no puede esperar a la hora cuando pide un rescate, no puede estar un cuarto de hora esperando que se ponga un rescate. Normalmente en el turno diurno hay 3 enfermeras, en el turno de tarde 2 y en la noche otras 2. Si bien es verdad que las coberturas que nos hacen no son todo lo que quisiéramos y no se nos cubren vacaciones con toda la dotación de personas de enfermería que quisiéramos, pero es algo en lo que sí se machaca bastante por ese tema. Incido no en el número, sino en los cuidados de enfermería, porque no se tiene en cuenta pues la media hora que te tiras hablando con un familiar o explicando una serie de cuidados que no se hacen en otras unidades, o las situaciones de agonía donde continuamente tienes que estar hablando con el cuidador. Y ya te digo,
Pero la dotación que tenemos es en la mañana de lunes a viernes son 3 enfermeras, en la tarde 2 y en la noche 2. También otras 2 preguntas relacionadas con perfiles profesionales. Os pregunta María Dolores si hay trabajadores sociales en el hospital asignados a la unidad. Y María José pregunta si existe enfermera gestora de casos en la UGC. Bueno, en cuanto al trabajador social, tenemos una trabajadora social que, por cierto, es magnífica, que es Laura, que está financiada por la Caixa. No obstante, los trabajadores sociales del hospital se hacen cargo de como una planta más. Pero es cierto que la necesidad de nuestros pacientes, pues casi que tiene una metodología que sobrepasa un poquito a la atención convencional. Pero está financiada por la Caixa la trabajadora social que tenemos. Y luego en la planta de hospitalización, si tiene asignada una enfermera gestora de casas hospitalarias, que es una figura transversal, y dentro de las unidades que cubre hay 2 enfermeras, una de ellas es la de cuidados paliativos, sobre todo a nivel hospitalario. Luego, a nivel domiciliario, las propias enfermeras son las que mantienen ese contacto, esa derivación o esa gestión de recursos con las enfermeras gestoras de comunitaria, de atención primaria. Semanalmente a las enfermeras gestoras de casos se le manda, mensualmente se le manda a las enfermeras gestoras de casos un listado de los pacientes en situación terminal de su centro de salud, para que los conozcan, porque muchas veces no tienen esa formación desde el propio centro. Con nuestro sistema de información, pues se le manda un listado, un listado mensualmente. Pues leo si os parece una última pregunta, Antonio, María, y ya cerramos. María del Carmen López os pregunta, habéis comentado una puesta en común, que hacéis una puesta en común de situaciones clínicas al principio del turno de la mañana con todos los perfiles profesionales. Si podríais desglosar un poco qué hacéis en esa puesta en común. Bueno, eso, como decía María, nos reunimos en el control de enfermería, el equipo que pasa a planta, el equipo que va a hacer la interconsulta hospitalaria, enfermeras, las enfermeras que están de mañana, auxiliares, a veces celadores también, o sea, todo el que tenga que decir algo a un paciente. Entonces se repasa uno por uno. Pues María López, mujer 56 años, cáncer de endometrio, metástasis, se resume la situación clínica, cómo está, cómo ha pasado la noche, cuántos rescates necesitados, cómo está el control sintomático, vale. Y se hace como un pequeño relato. Que sabe, que no sabe. Que sabe, que no sabe, si se puede comunicar, si necesita atención psicológica, si necesita voluntariado, si, bueno, se hace un resumen de la situación clínica, de conocimiento, de voluntad y demás. Y algo que para mí es muy relevante es que se hace siempre la pregunta, ¿para qué está aquí? ¿Cuál es el plan de actuación? Esta mujer a qué ha venido aquí, a control del dolor y alta domiciliaria, se ha venido a morir, viene por claudicación familiar. Hay que buscar un recurso. Hay que buscar un recurso. O sea, ¿cuál es el plan? No pasar los días y pedir analítica para rellenar el día, sino... y ese plan se consensúa con los psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras, médicos y todo el mundo. De manera que todos demos una visión unificada. Si ese paciente no se va a ir de alta porque hay motivos que lo impiden y en el plan no está contemplado, pues que nadie vaya a explicarle la vía subcutánea de por qué no se va a hacer, o bueno, o se den mensajes incoherentes, o se sepa el grado de información y es algo muy sencillo y tremendamente eficaz. Y es muy llamativo que todos los residentes de otras especialidades, cuando vienen aquí, de medicina interna, de oncología radioterápica, de neumología, digestivo, todo. Pero esto había que hacerlo allí igual también, porque, o sea... Es llamativo. Es muy llamativo. En la unidad hospitalaria es que no se hablan médicos y enfermeras. Pero que no se hablan es que no se hablan. Es una cosa... Y entonces, bueno, y todo el que tiene... Y aparte que todo el mundo habla sin pudor, o sea, que es que una auxiliar... Un comentario de un aseo o un auxiliar que le ha comentado algo, pues es importante y se comenta en esa sesión, ¿no? A mí me ha dicho que no, que ya está llamando para morir. O sea, que todo el que tenga algo relevante, independientemente de qué punto tiene en la cadena asistencial, puede hablar libremente. Los residentes, los estudiantes, expresan sin ningún tipo de problema.
y se acuerda en ese momento cuál es el plan de actuación. Bueno, ¿qué vamos a hacer con este paciente? Este paciente, bueno, vamos a estar tal, vamos a estabilizar, va a acabar el tratamiento antibiótico, vamos a esperar para dónde, bueno, pues una actitud expectante sobre una posible alta. Si hay una posible alta, empezamos a trabajar. O sea, se elabora un plan para cada paciente. No tardamos media hora, 40 minutos, no es necesario más, no estamos media mañana viendo el plan. Es relativamente sencillo porque va a arrastrar también el paciente de uno para otro, altas previstas, tal. Los ingresos siempre se deciden en última hora para respetarle las camas a los equipos domiciliarios y a partir de ahí hacemos esa gestión. Pero es muy llamativo para todo lo que viene aquí, lo de las sesiones, les llama mucho la atención, pero que es algo muy sencillo y nos permite que todos vayamos a la misma, todos conocemos la situación del paciente y de sus familiares y todos tenemos el mismo mensaje y la misma actitud ante ellos. Muy bien, pues entonces creo que ya no hay más preguntas en el chat, no hay más manos levantadas. No sé si queréis decir alguna idea fuerza para cerrar, vosotros o Miguel. No, que creamos nosotros mismos que podemos hacerlo, podemos cambiar las cosas. Y no tener complejo de inferioridad. No tener vergüenza. Ni vergüenza. Ni vergüenza. Vale, pues entonces lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por vuestra falta de complejo de inferioridad y de vergüenza. Muchas gracias a todas las personas que os habéis conectado, que estáis todavía un montón de gente conectadas en directo. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias, María, bueno, por esta magnífica sesión, por contarnos todo eso, por haberlo escrito en el libro y estar dispuestos a enviárnoslo. Y muchas gracias también por haber sido pioneros en Andalucía y haber montado esa magnífica unidad de gestión clínica en Córdoba, que es un ejemplo y un lujazo, ¿no? Y un honor. Nada, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Adiós.